Así a lo loco, estamos en contacto con Nancy Balsa, otra periodista del diario El Litoral. ¿Cómo estás, Nancy? Hola, ¿cómo andas, Pablo? Estaba escuchando la nota, ¿eh? Me enganché un poquito tarde, pero estaba escuchando la nota, muy interesante el abordaje que estaban teniendo, la verdad que me gustó muchísimo. Claro, porque esto también tiene que ver con los comentarios. Vos debés también andar por ese lado. No sé si recordás lo que era o si vivías en Santa Fe, pero lo que era ese lunes de Paraninfo Sí, de por los 80. supuesto. Estaba estudiando en Santa Fe y el Ajá. lunes en el Paraninfo era la cita obligada. Claro, Era realmente la cita obligada. Sí, sí, yo totalmente. era muy pequeño, pero me hacía el grande y es más, nos poníamos pachuli, todo para estar al orden, ¿no? Bueno, yo era un Este, poco más grande. Yo voy a reconocer que era un poco más grande, pero me gustaba muchísimo. Nancy, bueno, primero decirte lo mismo que hablaba con el Nico, que bueno, a mí me parece, creo que está pasando un poco en el periodismo santafesino, pero y no es por ser parte, pero sí en el diario Litoral se están dando artículos, también lo veía en Infobae, todo, pero muchos artículos que tienen que ver con cuestiones no coyunturales, muy importantes para nuestra vida común o Ujú. nuestra vida real. Y uno de los artículos que me había llamado la atención, que si bien es un reportaje que vos le haces a quien es directora de salud mental de la provincia, Serena Pochettino, hay un par de cuestiones que aparecen y tienen que ver con la demanda en la salud mental que se duplicó en adultos y se triplicó en infancias y jóvenes. A Ujú, ver, ¿qué ujú. está pasando? Mira, bueno, eso lo deben saber mucho mejor los profesionales que están trabajando en salud mental. Tal vez nosotros podemos intuir algo, yo te digo, lo que podemos estar haciendo desde la comunicación. Mm, El tema de salud mental es un tema que se viene abordando desde hace bastante en el diario. Tratamos siempre de tener ahí un ancla en ese tema. Con la pandemia, yo me acuerdo bien que apenas arrancaron las primeras medidas, viste, de resguardarse, de aislamiento social, medidas que son las que se definieron en ese momento para prevenir más contagios. Empezamos a pensar, bueno, a ver qué pasa con los niños que se quedan mm, en su casa todo el día, más allá de la cuestión educativa, ¿eh? ¿Qué pasa con sí, los niños que están todo el día en su casa, que no tienen contacto social, que a lo mejor no están en un entorno seguro, porque tener una familia, una casa no significa que estás 100% bien? ¿Qué pasa con los jóvenes que no tienen contacto con sus pares, que es indispensable esa edad? ¿Qué pasa con los adultos mayores? Con las mujeres mm, que tienen alguna situación de riesgo y tienen que convivir con la persona que les genera esa situación de riesgo. sí, Es un sí. tema que nos fuimos planteando en distintas notas. La salud mental es el campo que más tardíamente, dentro de los campos de la salud, el que más tardíamente se abrió en la pandemia. Vos te acordás que al Sí. principio hubo muchos reclamos de psicólogos y psicólogas que te decían, che, no nos dejan atender de manera presencial, sí se puede ir al médico, hacer un análisis, en fin. Bueno, es algo que se demoró quizás demasiado en entender que era absolutamente necesario, como una parte más de la salud de la persona, una parte que te compone, que te integra, digamos, no es algo separado. Que aparte venía con un proceso que en ese momento se cortó, ¿no? De lo holístico o de entender el cuerpo y la salud como un Exacto, todo. exactamente. Ujú. Pero bueno, eso es lo que pasó. Lo que ahora se ven se dicen efectos, digamos, todavía de la pandemia o un rebrote o una reaparición de situaciones que están, digamos, vinculadas con la salud mental. Si hay un profesional por allí, seguramente no estoy usando la terminología adecuada, pero bueno, te lo estoy explicando como lo contamos nosotros. Y están estos datos que son números. Vos, Pablo, que venís del campo, Ujú. sabés que las cifras por ahí, bueno, vos podés poner una cifra en un título, que es la cifra que te dicen que es, pero no podés contar uno por uno los casos, o sea que a lo mejor son más del 100% Claro. de adultos que requieren atención en salud mental y más del 250 de niños, no lo sabés, Ujú. pero realmente se ha incrementado muchísimo y eso se ve en las guardias. Sí. También se ve en que hay un refuerzo, que hay que ver si es suficiente, eso es cuestión de indagarlo, si es suficiente ese refuerzo que hay, digamos, en la atención de las guardias, en el hecho de contar con equipos de atención en salud mental, etcétera. Lo que sí creo que no se le está escapando más al tema, ni Mm. desde los medios, ni desde los ámbitos de salud o los ámbitos ministeriales. Fíjate que se habla de una concepción interministerial de este tema, que no tiene que estar únicamente ligado al Ministerio de Salud. Se está trabajando también en educación, UNICEF está
aportando desde hace mucho tiempo, está insistiendo con el tema de salud mental en niños y en adolescentes. Hay temas de los que antes no se hablaban y ahora se están hablando, como consumos problemáticos, suicidio, que es un tema al que le teníamos mucho miedo a los periodistas. Sí, por cómo lo tratás, claro, que es muy grosso eso, es muy pero complejo. están recomendando que los abordes con cuidado, con herramientas, hay capacitaciones específicas, pero te están diciendo abordalos, hablar de esto porque hay que hablar de lo que está ocurriendo. Sí, entonces sí, es un tema que preocupa. Decime. No, que justamente vos sabés que me acordaba y lo busqué, porque parece como que es de la vida pasada, y a ver, me fijé, martes 21 de julio de 2020, que yo había escrito también en el diario una nota que era la era del vacío escolarizado, online de noche y offline de día. O sea, parece que pasó hace mucho, no queremos hablar mucho, es como que hay cosas que preferimos no decir nada. Pero esto ocurrió y sigue ocurriendo en un cambio, por lo menos en los gurises, que el apantallamiento, que ya venía pero que se consolidó en la pandemia, y que ciertas cosas que se leen en tu nota de la demanda de asistencia en lo que es salud mental, la verdad es que no llama mucho la atención porque algo tenía que pasar si vos tenés un pibe encerrado durante un año en la casa y no puede verse con sus pares, con los que tienen su misma edad, ¿no? Y parece que pasó hace siglos, y no. Un pibe, un joven, un adulto mayor. Un adulto mayor. Generalmente se le recomienda, o mejor dicho, siempre se le recomienda mantener alguna actividad fuera de la casa, verse con sus pares, pertenecer a algún grupo social, y bueno, durante todo ese tiempo la indicación sanitaria fue otra, digamos. Que bueno, no nos vamos a poder analizar ahora, fue la correcta o no fue la correcta. Eso es lo que ocurrió, y bueno, y ahora hay que ver cómo se aborda el post pandemia. Pero también, no sé si coincidirás en esto conmigo, Pablo, se habla más de salud mental. No sé si a vos te pasa que, bueno, escuchas o de deportistas que plantean abiertamente, bueno, hasta acá llegué, o voy a hacer una pausa, o me está haciendo ruido esto, digamos, en la salud mental. Bueno, artistas, gente reconocida, gente no tan reconocida, y en los grupos de amigos también. Yo creo que nos animamos más a decir que no nos estamos sintiendo bien y que nos está pasando algo. Incluso yo rescato mucho un programa que hace Gastón Paul, que es en Crónica y que se ve bastante, creo que podría ser mucho más, pero que se llama Seres Libres y habla de las adicciones, y no solamente se quedan las de los consumos problemáticos de drogas duras, sino también de obesidad, de las pantallas. Sí. Y a mí eso creo que en otro momento no le hubieran dado mucha bolilla, y hoy yo soy de los que lo manda por ahí, por alguien que me pregunta algo, y dice, oh, qué bueno esto, yo ya lo vi. O sea que sí, es así, es como vos lo estás planteando, y para mí que Nancy Balsa diga que hay que abordarlo, a mí me da permiso. Para empezar a abordarlo, porque lo del suicidio, por ejemplo, o de los suicidios, es como que es el punto final de un largo recorrido al cual uno, digamos, en el tratamiento periodístico debe ir llegando, ¿no? Hablando de nosotros mismos, incluso poniéndonos el cuerpo a disposición, decir, a mí también me pasa, yo también tuve ataques de pánico. El tema suicidio también es un tema que se está abordando. Fíjate, en Rosario hay datos concretos del MPA. Todavía no están, no hay un registro para Santa Fe, pero sí lo hay para Rosario. Entonces ya se está abordando abiertamente. Creo que eso tenía que ocurrir, porque era un tema en el que tal vez la audiencia no lo sabe y no tiene por qué saberlo, pero durante mucho tiempo nos hemos preguntado cómo abordarlo desde los medios, qué podía hacer, si podíamos hacer más daño que bien. Lo que pasaba en Galvez, ¿te acordás? Lo que pasaba en Galvez, que no había, un protocolo de cómo charlarlo, era complejo, sí. Bueno, ahora se está tratando de abordar temas en las escuelas, con la participación de UNICEF. UNICEF es un grupo que, una oficina de Naciones Unidas para las Infancias, que hace capacitaciones frecuentes o periódicas para periodistas sobre cómo abordar distintos temas, entre ellos también la salud mental de niños y de adolescentes. Entonces hay que recurrir como comunicadores a esas capacitaciones, ser responsables en el uso de las palabras, en la manera de expresar las cosas, pero se puede hacer, y está bueno tener
estos auxilios de afuera, ¿no? Ujú. Bueno, la verdad, Nancy, muchísimas gracias. Y si por ahí tenés una radio o te quedás prendida un rato más en lo que queda del programa, vamos a estar charlando con Teda Borsone, que es psicóloga, que viene a hacer una columna que empieza hoy y que se trata precisamente, y que vamos a tratar lo que es más que la psicología, esto, lo otro, el autoconocimiento. ¿No? Es Buenísimo. cómo podemos, y vos sabés que también los sábados estamos haciendo algo acá en la radio que tiene que ver con las noticias internas, que es cómo Ajá. yo puedo hablar o puedo dar noticias de algo que pasa tan lejos en el mundo, en Buenos Aires, y no puedo decir yo cómo me siento al otro, ¿no? Y eso Ujú. también es periodismo de cómo podemos explicar qué nos pasa, ¿no? Eso que está tan mal visto de ponernos en juego también los periodistas con cuerpo y decir, che, me Ujú. pasa esto. No, pero eso es muy subjetivo, y sí, obviamente, ¿no? Pero bueno, esa es la que viene. Somos seres humanos los periodistas y también atravesamos la pandemia y también Uf. atravesamos la inundación y pusimos el cuerpo en una cosa, en la otra. Así que sí, está muy bueno. Bueno, Nancy, mil Bueno, gracias y bueno, estamos en contacto. dale, la seguimos. Chao, chao. Bueno, era Nancy Balsa, periodista del Litoral, que bueno, viene no solamente en tema de salud, salud mental, sino también tema educativo. Hay varios artículos que a mí me gustan mucho de ella, cómo los aborda y que habla desde ese lugar de la información. Pero bueno,